Buen día, compañeros y docente. El día de hoy les traemos la exposición sobre dilución seriada y factor de dilución. Nuestro grupo está conformado por Jesús Alfaro, Samuel Alvarado, María José Cadena, Angie Camacho y Sebastián Cantillo. A continuación, se brindará una breve explicación sobre las diluciones seriadas, el factor de dilución y los puntos críticos a tener en cuenta al momento de realizar una disolución. Factor de dilución. Bueno, para definir esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la diferencia entre diluir y disolver. Es muy común confundir el significado de estos dos verbos, ya que parecen, pero no son sinónimos. Entonces, ¿qué es disolver? Disolver es cuando tomamos una sustancia y la mezclamos con otra para formar una solución, como cuando tomamos sal y la mezclamos con agua. En cambio, diluir es cuando tomamos una solución que ya tiene una concentración específica y le agregamos agua para que dicha concentración disminuya o sea menor. Por ejemplo, cuando tenemos una bebida y le agregamos agua para que la intensidad de su sabor sea más pequeña. Entonces, para que se entienda más este concepto, les voy a plantear un ejemplo. Carlitos prepara jugo de pomelo para compartir con unos amigos. Para ello, coloca el contenido del sobre en una jarra y agrega agua hasta obtener 1 litro de jugo. Carlitos mezcló el contenido del sobre con agua hasta obtener una solución. A este proceso se le llama disolución. Entonces, en otras palabras, disolver es mezclar los componentes para preparar una solución. Bueno, en ese momento llegan otros amigos y Carlitos decide agregar más agua para invitarlos a todos. A este proceso se le llama dilución. Entonces, diluir es agregar solvente a una solución para obtener otra solución. Entonces, consideremos que se usó un solo contenido de un sobre. Por lo tanto, en ambas soluciones la cantidad de soluto es la misma. El volumen del solvente ha variado, siendo mayor en el segundo caso, y por ello el volumen de la solución aumentó. El sabor y el color son diferentes en ambas soluciones, ya que varió la relación entre las cantidades de soluto y de solvente. Bueno, luego de explicar este ejemplo, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué necesitamos diluir las cosas? Necesitamos diluir las cosas porque existen muchas situaciones en las que la concentración de la solución es muy alta para el proceso que queremos realizar. Esto es tan común como cuando le agregamos agua a un desinfectante o, por ejemplo, cuando el ejemplo del jugo que le había dicho anteriormente, que tenemos un jugo que su sabor se siente muy fuerte. Entonces nosotros le agregamos agua para que el sabor se sienta un poco más suave. También esto lo podemos ver en la preparación de medicamentos, ya que esta práctica de diluir el fármaco la consideramos más que recomendable, porque además de minimizar los posibles efectos negativos que puede ocasionar el fármaco por sí mismo en el paciente, ayuda a que el fármaco no esté en su estado puro, por así decirlo. Esta práctica de diluir también la podemos ver en los laboratorios de química y en otros campos. Entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Qué es lo que más nos interesa cuando estamos haciendo una dilución? Cuando nosotros estamos haciendo una dilución, lo que más nos interesa es qué cantidad de solución concentrada y de solvente vamos a usar. Entonces, en estas situaciones, lo que se hace es contar con una solución que ya está preparada y a partir de ellas preparar disoluciones, o sea, soluciones con una concentración más baja que podemos utilizar en cada una de las tareas. Entonces, esta es la importancia o por qué necesitamos diluir las cosas.
Ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Qué pasa al diluir? Cuando el soluto se disuelve, este pasa a formar parte de la disolución. La cantidad de soluto y la cantidad de disolvente se encuentran en proporciones variables entre ciertos límites. Y normalmente, el disolvente se encuentra en mayor proporción que el soluto, aunque no siempre es así, esto no siempre se da. Entonces, en conclusión, lo que más debemos tener claro es la diferencia entre disolver y diluir. Que disolver es cuando tomamos una sustancia y la mezclamos con otra para formar una solución. Y diluir es cuando tomamos una solución que ya tiene una concentración específica y le agregamos agua para que dicha concentración disminuya. Las diluciones seriadas se usan comúnmente en prácticas de laboratorio. Estas son técnicas en la cual se diluye la concentración en una serie de cantidades proporcionales. Una dilución seriada o una dilución en serie es la reducción progresiva paso a paso de la concentración de una sustancia en dilución. Por lo general, el factor de dilución en cada paso es constante, lo que da como resultado una progresión geométrica de la concentración en forma logarítmica. Las diluciones en serie se utilizan para crear disoluciones muy diluidas con precisión, así como diluciones para experimentos en las que se pretenden estudiar curvas de concentración con una escala logarítmica. Las diluciones en serie son ampliamente utilizadas en las ciencias experimentales, incluyendo en esas bioquímica, química, farmacología, microbiología y física. Pero bueno, ¿qué es la dilución seriada? Como habíamos dicho, una dilución seriada es una secuencia de diluciones simples en la que se reduce la concentración progresivamente, para la cual crear una dilución seriada se parte de una solución concreta y se prepara diluciones al 1/10 o al 1/2 y etcétera. Seguimos con el factor de dilución. El factor de dilución es un número que indica las veces que debe diluirse una solución para obtener una de menor concentración. La solución puede tener disuelto ya sea un soluto sólido, líquido o gaseoso. Por lo tanto, su concentración depende del número de partículas del soluto y del volumen total. A menudo vemos muchas expresiones de concentración, ya sea porcentual, molar, normal, entre otras. Cada una de ellas depende de una cantidad finita de soluto, que van desde gramos, kilogramos o moles hasta equivalentes. Sin embargo, a la hora de disminuir tales concentraciones, el factor de dilución aplica para todas estas expresiones. Bueno, aquí en la imagen superior se tiene un ejemplo de una dilución sucesiva, notándose que de izquierda a derecha el color violeta va tornándose más claro, lo que es igual a una menor concentración de la muestra. El factor de dilución permite determinar qué tan diluido se encuentra el último vaso respecto al primero. Así que en lugar de simples propiedades organolépticas, el factor de dilución puede repetirse el experimento a partir de la misma botella de solución madre o muestra, para que de esta manera se asegure que las concentraciones de nuevos vasos sean iguales. La concentración puede venir expresada en cualquier unidad, no obstante, el volumen de los vasos es constante, y para facilitar los cálculos se recurre simplemente a los volúmenes de la muestra disueltos en agua. La suma de estos será igual al volumen, el volumen líquido del total en el vaso. Tal como ocurre con la muestra del ejemplo, sucede en el laboratorio con cualquier otro reactivo. Se preparan soluciones madres concentradas de las cuales se toman alicuotas y se disminuyen para obtener soluciones más diluidas. De este modo se busca disminuir riesgos en el laboratorio y pérdidas de reactivos. Al momento de realizar una disolución hay que tomar en cuenta ciertas características en el campo de medida.
los cuales son denominados puntos críticos en la realización de disoluciones. Existen 3 errores que son los más comunes dentro del laboratorio al momento de realizar disoluciones. El primero sería el material usado. Calibraciones, medir pequeños volúmenes con pipetas de volúmenes mayores. Es decir, si tenemos una sustancia, la cual es la que vamos a analizar, digamos que son, a manera de ejemplo, 50 mililitros, no vamos a utilizar un instrumento del cual nos tome de medida como límite 500 mililitros. Sería más adecuado tomar uno que tenga una medida más precisa, más exacta y más cercana, para así poder determinar un valor un poco más exacto y que nos arroje, claro, un correcto resultado al momento de la disolución. Segundo error más común es el diluyente utilizado. Hay que tener en cuenta ciertas características que puede tener un diluyente, ya sea si la solución es insoluble, si su pH es inadecuado o si está contaminado, ya sea que dicho diluyente contenga alguna mezcla mínima, la cual pueda alterar el resultado que queramos obtener de una disolución, es decir, que obtengamos un error. El tercer punto crítico es el operador. Mal ensarado, error acumulado cuando no se usan los instrumentos de medición correctamente. Esto nos quiere decir que al momento de realizar una medición debemos saber, conocer cuál es la función de cada instrumento de laboratorio y cuál sería el más adecuado a emplear en la situación, tomando en cuenta las unidades de medida y el tipo de sustancia la cual se vaya a evaluar. Además, como información, los materiales de vidrio tienen un error del 2%, el cual aumenta con las veces que se utiliza. Esto es directamente proporcional, lo que nos quiere decir de que el error que presenta un material es directamente proporcional a las veces en las que se utiliza. Para poder calcular este error está dado por la fórmula 2 raíz de n, en donde n representaría el número de veces que es utilizado dicho instrumento de vidrio, como hablamos ya anteriormente. Por ejemplo, 9 mililitros con una pipeta de 10 mililitros, el error representaría 2 raíz de 1, ya que esta ha sido utilizada solamente una sola vez. En caso de que ya haya sido utilizada, digamos, 3 veces, sería 2 raíz de 3, y así va incrementando su valor o su porcentaje de error. Para finalizar, podemos afirmar que una disolución seriada es aquella que va perdiendo proporcionalmente concentración. Esta práctica se ve en la preparación de vacunas, en laboratorios, incluso en nuestra vida cotidiana. Ejemplo: cuando tenemos una bebida y sentimos que el nivel de azúcar está elevado, lo que hacemos es agregarle agua hasta sentir que está en un nivel adecuado o saludable. Es necesario comprender la importancia que presenta una disolución. Como se había mencionado anteriormente, este proceso nos ayuda en casos donde las soluciones presentan una concentración muy elevada. Esta nos permite llevar la concentración a un nivel más bajo. Partiendo de esto, lo que se hace es tomar una solución más concentrada y a partir de esta se preparan soluciones con una concentración más baja.